Estoy leyendo a Benjamin Warfield, un excelente libro, y de verdad aquí en mi biblioteca puedo sentarme muchísimas veces con estos gigantes de la fe y de la posición teológica que me han acompañado durante muchísimos años y que me han hecho pensar, me han hecho discernir la palabra de Dios, y doy gracias a Dios por cada uno de estos hombres. Pero hoy en día los libros están siendo dejados a un lado para que los vídeos, y especialmente YouTube, tome el lugar de lo que debería ser una buena biblioteca. Y así las personas, en vez de leer y pensar, lo que hacen es escuchar a otra persona que está hablando o diciendo. Este vídeo va dirigido a los que estáis con nosotros aquí en YouTube, a nuestra YouTubegración. Y tiene un propósito, a explicaros algunas cosas de un vídeo que publiqué hace unas semanas atrás, relacionadas con el calvinismo y 7 puntos de discordia que yo veía dentro del calvinismo. Ahora, intento por todos los medios, cada vez que digo algo, que opino de algo, basarme en hechos, y muchas veces uno se equivoca, el que tiene boca se equivoca. Pero cuando presento alguna información, intento realmente que sea una información factible, una información real, y por eso he pensado hacer este vídeo dirigido a la YouTubegración, y espero que os sea de bendición, que os haga pensar, que os haga ir a las Escrituras, y que os haga disfrutar de la vida cristiana, de las promesas del Señor, y que sea de mucho ánimo. Dejaré aquí mi biblioteca un momento, iremos al despacho, nos sentaremos alrededor de la Biblia, alrededor de algunos libros más, y hablaremos de este tema. Así que te invito a que tomes un café, vengas conmigo, y podamos hablar juntos de las cosas pertenecientes a nuestro Rey y Señor. Que Dios te bendiga. Ahora te veo. ¿Somos hijos de la Reforma o somos hijos del remanente? Me considero yo a mí mismo el producto de la herencia espiritual de un grupo de hombres a lo largo de la historia que defendieron los fundamentos de la fe y que formaron parte de diferentes grupos en diferentes países. ¿O soy yo el heredero de un grupo selecto de personas que intentaron reformar la Iglesia en los años 1500 en adelante, reformar la Iglesia católica, apostólica y romana? Mientras los primeros eran un grupo de disidentes que nunca quisieron saber nada de esa Iglesia apóstata, los segundos eran un grupo que creyeron que aún era una Iglesia salvable, que podía ser cambiada, reformada, retocada aquí y allí, para continuar siendo esa Iglesia católica, apostólica y romana. Esa es una pregunta que me hago a mí mismo, y que la respuesta determina las posiciones que tomes en tu posición doctrinal teológica. Así que volveré a formular la pregunta: ¿eres hijo de la Reforma o hijo del remanente? Hola, soy el Dr. Pedro Piñol, gracias por mirar este vídeo, espero que te sea de muchísima bendición, y para poder desarrollar este pensamiento te invito a que veas hasta el final de este vídeo y puedas poner tus comentarios, siempre por supuesto con respeto y cariño, para que ambos, tú y yo, crezcamos en el conocimiento del Señor, de su palabra y de la historia del cristianismo. Quiero presentarte un par de libros. El primero es La Iglesia Peregrina, del hermano Broadbent. Es uno de los muchos libros que he leído en mis clases de historia del cristianismo y también de la historia de la doctrina, sobre todo ahora que estamos haciendo un curso con el Dr. Mark Blackwell sobre teología dogmática en nuestro seminario. Te dejo abajo el link por si quieres suscribirte. Cuando uno lee estos libros y haces una investigación, rápidamente te das cuenta del caos en el entendimiento de la historia. De hecho, muchas de las cosas que leemos en la historia, como siempre solemos decir, han sido escritas por los vencedores. Me pasó estudiando a los cátaros. Ahora, quiero ser cuidadoso porque cuando menciono los cátaros o albigenses, lo primero que viene a nuestra mente es que eran herejes, que eran gnósticos, dualistas, que creían en la reencarnación y un montón de soberanas tonterías, que fueron acusados
por los juicios de la Inquisición. Sin embargo, cuando estudio a los cátaros y visito sus lugares aquí en el sur de Francia, he visitado la mayoría de castillos cátaros situados en la región, y intento recuperar sus escritos, muchos de los cuales son confundidos con los escritos valdenses. Uno se da cuenta y se pregunta si realmente los cátaros creían eso o creían otra cosa. También uno descubre que la palabra cátaro, catarí, era una palabra utilizada ya antes del año 1200 y que el gnosticismo quedaba muy lejos de aquellos grupos de Francia. Pero por supuesto son acusados y todavía hoy en día tienen el sello marcado por la Iglesia papista de inquisitorial de herejes. Y muchos protestantes creen también lo mismo. Pero tomo este ejemplo casi extremo para decir que pasa lo mismo con otros grupos disidentes, incluidos los anabaptistas. Los anabaptistas también son acusados de cosas que no creían y por supuesto hubo entre ellos algunos líderes que rompieron la santidad de las palabras de Dios y cayeron en errores grandiosos. Pero no era eso la tónica del movimiento anabaptista. Puedo hablar de los petrobrusianos, los paulicianos. Un montón de grupos mencionados en este libro y tratados uno por uno aquí, que al fin y al cabo descubres que a pesar de las diferencias que puedan haber con ellos, eran grupos bíblicos, que creían en el bautismo como nosotros, no para ser regenerados, un bautismo de salvación, sino en obediencia al Señor Jesucristo, que creían en las solas que tanto la Reforma después defendió. Y recordad que muchos de los reformadores basaban también sus posiciones doctrinales justamente en esos grupos, en los grupos disidentes, que llamamos el grupo del remanente bíblico, es decir, pequeños grupitos en un lugar, en otro, en el norte de Italia, en el sur de Francia, en el centro de Europa, en Bulgaria, etcétera, etcétera, que defendían los fundamentos de la fe cristiana en contraposición con la Iglesia apóstata romana. Ahora, Dios usó su ministerio y su labor para producir el resultado final en la Reforma protestante de los años 1500. Lutero, Calvino, Zwinglio, el mismo Arminio, del cual muchos desprecian en la pugna entre calvinistas y arminianos, era también reformador. Todos estos hermanos formaron parte de ese remanente bíblico. Hoy, en el siglo XXI, tenemos el gozo, el privilegio grandioso de mirar hacia atrás y recuperar todo lo que estos hermanos nos dieron en sus situaciones particulares, en sus luchas, en sus creencias teológicas. Pero mira lo que hago. Yo me identifico como heredero de todos ellos, no en un grupo particular, porque creer en un grupo particular me fuerza también a aceptar los errores que cometieron sin ser crítico con ellos. Y entramos ahí en un lugar muy peligroso, las tradiciones. Hablamos que la Iglesia Católica tiene tradiciones. Y vemos que los judíos fueron apartados del Señor Jesucristo por la tradición de los padres. Si no contemplamos la historia del cristianismo con unos ojos críticos, como los que tuvieron los hermanos de Berea, abrazaremos los mismos errores que cayeron aquellos antiguos creyentes. Bien se ha dicho de la historia que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. La tradición no nos acerca al Señor Jesucristo, nos separa de Él. Cuando uno estudia a Lutero, por ejemplo, valora muchísimo sus escritos, su posición teológica, su pugna en contra del papado. Pero debemos tener cuidado también con sus escritos en contra de los judíos, que tanto daño hicieron en aquel momento e incluso después, resultando en la persecución de los judíos por los grupos nazis. Eso es bien cierto, está documentado, no es algo que me esté inventando yo para este vídeo. Pero hay algo también que veo y que debe ser dicho.
Lo que hizo Calvino a lo largo de su vida y su ministerio es también de reprochar, de decir, de mostrar a la historia. Lo primero que viene cuando lo menciono a nuestra cabeza es Miguel Servet. ¿Pero fue el único? Sí, sé que Calvino no quería que Miguel Servet muriera quemado. Eso era horrible. Él defendió la idea de que fuera decapitado. ¿Por qué esa visión? En nuestra clase de historia de la doctrina hemos estado hablando de ello. Hemos mostrado cómo Agustín de Hipona específicamente le dio a la Iglesia el derecho de perseguir a los herejes, a los que disidían de la fe, y el derecho de terminar con ellos. Ese derecho fue recogido por la Iglesia Católica y es lo que promovió y empujó la primera cruzada de la Iglesia Católica en contra de los mismos cristianos. Me estoy refiriendo a la cruzada cátara, a la cruzada albigense. La mortandad, monstruosidad de ese movimiento fue aceptado por la Iglesia Católica como su derecho a matar y perseguir a aquellos herejes. Pero esa idea quedó recogida en el corazón también del protestantismo, de la Reforma protestante. Por eso lo que se hizo en Ginebra es simplemente el resultado de esa mentalidad de derecho a perseguir al que se opone y perseguirle con toda la fuerza de la ley. Y voy a decir algo. Por primera vez los cristianos se encontraron en un verdadero dilema. Ahora no era la ley, la orden civil, los gobiernos ateos quienes les perseguían. Ahora cristianos verdaderos eran perseguidos por otros cristianos, bajo el pretexto de que eran herejes o bajo la autoridad de así dice la Escritura, cuando en realidad la Escritura no decía nada. Déjame leerte algo de un libro también que me ha ayudado mucho. Un libro que habla sobre las tradiciones en la iglesia protestante. Está en inglés, Tradition, de Bob Cornuck. Una vez más, no estoy de acuerdo con todo lo que el autor dice o hace y he hablado con él, le conozco y tengo bastantes diferencias con él en cuanto a algunos de los temas que presenta. Sin embargo, su autoridad en el mundo de la arqueología es realmente asombrosa. Cuando él habla aquí de tradiciones en este libro, menciona cómo las tradiciones nos ciegan para que no creamos lo evidente y lo que debe ser observado. En uno de los capítulos habla de la tradición protestante. Está en inglés, pero déjame traducirlo. Nos habla cómo el conocido líder reformado Juan Calvino, el año 1500-1564, estando en Ginebra, en Suiza, empezó a predicar y también empezó a establecer reformas dentro del gobierno allí en Ginebra. Se estableció un gobierno civil y un concilio donde estaba siendo dirigido a través del consistorio de toda la ciudad. Esto involucró algunas reformas que se forzaron a la población, entre ellas la obligatoriedad de ir a la iglesia. Eso no es malo, ¿verdad que no? Sin embargo, hubieron gente que se opusieron a esas normas y leyes religiosas. El problema empezó con aquellos que se llamaban patriotas. Asimismo se llamaban patriotas, pero Calvino y todo su séquito gobernativo les llamó liberales. Empezó a oponerse a ellos y un día, la fecha se encuentra en el 27 de junio de 1547, encontraron en el púlpito de Calvino un escrito en la iglesia de San Pedro que decía así: «Grande hipócrita, si tú no te salvas a ti mismo escapándote, nadie va a guardarte de tu caída. Y tú maldecirás la hora cuando tú escapes de tu monasterio. El aviso te ha sido dado, que el diablo y sus sacerdotes regenerados
van a venir más alto para arruinarlo todo. Pero después de que la gente sufra, se van a vengar ellos mismos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, buscaron quién había escrito esto y encontraron a un Jacques Gruet. Jacques Gruet estaba viviendo ahí en Ginebra, su casa fue investigada, encontraron algunos escritos blasfemos y criticismos verbales directamente en contra de Calvino. Se había encontrado que lo que el escrito tal vez no podía ser de él, pero igualmente él fue torturado para que aceptara su crimen y que él confesara. Al final lo hizo después de haber sido latigado, clavado a un póster para que confesara su crimen. Clavaron clavos en sus manos para ese póster. Bueno, finalmente, el 26 de julio de 1547 fue decapitado. Bajo la autoridad del concilio de Calvino. Y lo mismo pasó con Servetus, cuando el 27 de octubre de 1553 finalmente también murió en la estaca. Tal como había hecho la Iglesia católica, apostólica y romana con la Inquisición, ahora la Iglesia reformada lo estaba haciendo con sus concilios y sus uniones entre el gobierno y la Iglesia. Esto es historia. Y me pregunto cómo yo, como creyente, puedo identificarme y decir que soy hijo de la Reforma, viendo ese antisemitismo de Lutero o viendo la brutalidad de lo que hizo Calvino en Ginebra. Ahora, alguno se va a ofender con lo que estoy diciendo, pero no es mi intención ofender. No, Calvino trajo también muchas cosas buenas, pero no en vano se le conoce como el Papa de la Reforma. No en vano se le critica por todos esos juicios sumarísimos, las ordenanzas y obligaciones legales que hicieron. Y no quiero alargarme en este vídeo, pero ya hay escritos multitudinarios, lo puedes encontrar en internet, que hablan de los abusos de Ginebra. En este aspecto, vuelvo a hacerte la pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿De la Reforma magistral, siguiendo los pasos de Calvino, Lutero y otras personas como Enrique VIII? ¿O eres hijo del remanente bíblico, de aquellos hermanos y hermanas que, teniendo la Biblia en sus manos, y a pesar de la oposición, a pesar incluso de la persecución por aquellos mismos que decían llevar a Cristo en sus vidas, se mantuvieron fieles a sus convicciones, a sus creencias, a su determinado propósito de predicar el Evangelio en la lengua vernácula y separar el incrédulo del creyente en la iglesia y separar el gobierno y la iglesia y hacer que el bautismo fuera simplemente una manera de mostrar la conversión del alma? Cuando yo estudio historia de la iglesia, historia de la doctrina, cuando veo estos pasajes, la única conclusión a la que llego es: yo soy hijo del remanente bíblico. Y espero que tú que me escuchas puedas llegar a decir lo mismo, para evitar caer en el error de un grupo que trajo cosas buenas, pero que también puso sellos de vergüenza sobre la historia del cristianismo. Piensa en ello. Deseo con mi corazón que Dios te haya bendecido. Y de verdad, gracias por escuchar este vídeo. Que Dios te bendiga.